A veces llegar al límite o sobreexigir a tu cuerpo puede llegar a ser perjudicial para este. Puede traer consecuencias como lesiones, dolores crónicos o incluso daños permanentes. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Realmente somos conscientes de esto quienes hacemos ejercicio sin dedicarnos profesionalmente al deporte? Más aún, ¿tenemos claro por qué lo hacemos? Y es que parece algo tan sencillo, pero no siempre lo es así. Algunos llegan a entrenar por salud, por estética, por disciplina, por diversión o porque simplemente disfrutan el reto de hacerlo. Pero lo curioso, lo interesante es que muchas veces no nos detenemos a pensar en ello. Y en este video quiero hablar justamente de eso, de la importancia de ser conscientes en el deporte. Porque muchas veces personas como tú o yo que practicamos ejercicio como hobby, por metas personales o por gusto, ni siquiera sabemos qué es lo que realmente nos mueve. Y esa falta de conciencia, sin nosotros darnos cuenta, puede jugar en contra nuestra. Y es que este tema resonó mucho en mi cabeza después de enterarme de que en algunas ediciones de maratones alrededor del mundo ha habido algunas personas que lastimosamente han perdido la vida al momento de realizar estas. O que personas al momento de prepararse para un maratón la han pasado muy mal. Pero quiero que ese muy mal se entienda como algo horrible, caos, personas gritando, diluvios, así casi el fin de todo. Y la verdad es que me sentí un poco mal al escuchar esto porque, como ustedes sabrán, ya que les había comentado hace algunos videos atrás, yo he estado involucrándome mucho con este mundo del running, lo he estado practicando y por supuesto que lo he estado disfrutando, a tal punto que a mí me encantaría en algún punto de mi vida poder correr un maratón, obvio que más adelante, ya que actualmente considero que me falta muchísimo por entrenar, por mejorar y digo, un maratón no es cualquier cosa, por supuesto. Así que al practicar esta disciplina o deporte y planteándome como meta a largo plazo poder correr un maratón, pues me puso muy reflexivo esta situación. Obviamente que vi otros casos y otras disciplinas que me inspiraron a poder hablar de esto, en donde personas que dentro de esta búsqueda de mejorar su desempeño en el deporte o en el gimnasio, pues terminaban recurriendo a ciertas sustancias o fármacos. Ya te podrás dar una idea de cuáles más o menos, ¿no? Y fue justamente eso lo que me hizo reflexionar y querer compartir este tema contigo, porque al final hablo de personas como tú y como yo que no vivimos directamente de un deporte, que no tenemos un contrato millonario por detrás, sino que simplemente llegamos a practicar algún deporte o alguna disciplina en específico por gusto, por disciplina o por metas personales. Y para comenzar me gustaría mencionar que al momento en que digo conciencia en el deporte, busco englobar muchas cosas, las cuales a mi parecer las personas que practicamos algún deporte pero no de forma profesional deberíamos ser conscientes de ellas, porque considero que si uno nunca llega a saber por qué hace lo que hace, qué lo motiva, cuáles son las razones que lo incitan a, es como ir completamente a la deriva, logrando que con esto muchas veces te llegues a perjudicar, te lastimes, no llegues a sentirte satisfecho o incluso feliz, o incluso en el peor de los escenarios es que se llegue a límites altamente peligrosos. Así que vamos a desglosar algunas preguntas por partes enfocadas al deporte, cualquiera que se practique. Que digo, aquí está más enfocada al deporte, pero creo yo que igual se puede aplicar a la vida diaria, ¿no? Una de las primeras y principales preguntas que a mi parecer nosotros nos debemos de cuestionar es ¿por qué hago deporte? ¿Cuál es la razón por la que decidiste cambiar tu estilo de vida, a modificar tu rutina diaria con tal de abrir un espacio a la actividad física en tu vida? ¿Qué fue aquello que viste que te haya inspirado justo a hacer algo? Y es que sí, la realidad es que suena como una pregunta bastante sencilla, pero sí llega a ser muy complicada de responder, porque creo yo que a veces no nos detenemos a cuestionarnos lo más básico de muchísimas cosas que hacemos. Y es que es bien importante tenerlas presentes al momento en que realizamos dichas actividades, porque al final del día estas nos ayudarán a darle un propósito a lo que estamos haciendo y a tener una dirección clara en el camino. Y es que además siempre en nuestra vida diaria buscamos la razón del por qué hacemos las cosas, porque por ejemplo, ¿por qué comes? ¿Por qué te duchas? ¿Por qué lees? ¿Por qué lavas ropa? Y ahora, ¿por qué haces ejercicio? Y si logran darse cuenta, a veces la respuesta puede parecer muy básica, obvia, pero sí es muy importante tenerlo claro y presente, porque dime con sinceridad, ¿cuántas veces te has hecho esta pregunta a ti mismo? Puede que cientos de veces o puede que ninguna vez. Ahora, ¿qué metas o objetivos tengo?
¿Y son realmente lo que quiero? Desde mi punto de vista, ponerse metas o objetivos es increíble, es fascinante, es lo mejor. Precisamente porque estas metas, estos objetivos nos van a dar dirección. Es como si tuviéramos una línea de meta en una carrera, en donde sabemos hacia dónde queremos llegar. Pero es justamente aquí en donde viene lo interesante de todo esto, y es cuánto nos llega a afectar la existencia de esta línea de meta o la existencia de este objetivo, de esta meta. Y todavía más interesante e incluso profundo es si cuando por fin crucemos la meta, ¿realmente vamos a sentirnos completos, satisfechos o felices? Y la realidad es que muchas veces ni siquiera estamos seguros de lo que queremos. Al inicio, por supuesto que pueden haber muchísimas dudas e incertidumbre, y eso es completamente normal, aunado a que no siempre tenemos muy buenas referencias, o quizá las pocas referencias que nosotros llegamos a tener pues quizá no son las más apropiadas, haciendo que muchas veces nos imaginemos metas poco realistas o incluso poco alineadas con lo que de verdad queremos o con lo que nos hace bien. Pero algo que sí debemos de cuestionarnos respecto de las metas objetivos es por qué a veces llegamos a estar tan preocupados por llegar a esa meta, que no nos llegamos a detener a realmente a disfrutar o a vivir el proceso, así como cuestionarnos qué es realmente lo que queremos conseguir y qué estamos haciendo para poder alcanzarlo, porque es ahí cuando comienzan a llegar los problemas, cuando comenzamos a anhelar demasiado los objetivos o metas que nos planteamos, casi poniéndolos por encima de todo, y nos lleguemos a olvidar del proceso, las motivaciones y hasta de nosotros mismos, porque así llega a pasar que con tal de lograr algo llegamos a poner en riesgo nuestra propia salud e integridad. Y aquí es cuando realmente me cuestiono, ¿realmente vale el sacrificio? Porque piensa en todo lo que has tenido que dejar atrás, como compromisos, salidas con amigos, hábitos innecesarios, incluso vicios que alguna vez disfrutabas. Súmale las desmañanadas, el cansancio acumulado y esas veces en las que sientes que no puedes más. Y ahora realmente pregúntate con sinceridad, ¿todo ese sacrificio realmente vale la pena? Este es el momento en el que debemos de detenernos a pensar en todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque claro, el sacrificio es parte de todo proceso de crecimiento, ya que nada grande se puede conseguir sin esfuerzo, pero la clave está en que no todo el sacrificio conduce a un resultado que realmente valga la pena para ti, porque muchas veces llegamos a caer en esa trampa del que tenemos que sacrificar cosas tan esenciales como nuestra salud, nuestra paz mental o incluso nuestras relaciones, por metas que ni siquiera son nuestras o que siquiera no nos representan y que están motivadas por las razones menos adecuadas, como por modas, por querer compararse a alguien más, entre muchas otras. Y es que aquí el sacrificio cobrará sentido solo cuando está alineado con tus verdaderos objetivos y valores. De lo contrario, puede convertirse en una carga que lejos de impulsarte va a terminar alejándote de lo que en realidad importa. Entonces la verdadera pregunta no solo es si vale el sacrificio, sino ¿vale este sacrificio en este momento de mi vida con los objetivos que realmente quiero alcanzar? Y después de todo esto, ¿estoy considerando mi salud? Aquí llegamos a lo más importante de todo, la salud. Y es que aunque suene obvio, muchas veces no la tomamos en cuenta al momento de hacer algún deporte o ejercicio. Y es que la realidad es que la salud no es ninguna clase de juego. Y es que no importa si hablamos de un entrenamiento ligero, de levantar pesas o de correr kilómetros, ya que cualquier actividad física va a tener un impacto en nuestro cuerpo. Por eso lo mínimo que nosotros podemos hacer es detenernos y preguntarnos, ¿estoy cuidando mi salud mientras lo hago? Porque claro, está genial ponerse retos, probarse uno mismo, o incluso buscar superar nuestros límites, pero hacerlo sin preparación, sin información o sin escuchar a nuestro cuerpo puede ser más riesgoso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y también hago mención de esto porque me han aparecido algunos videos de algunas personas que deciden correr un maratón sin haber entrenado antes. Y sí, suena admirable, pero en realidad es muy riesgoso, es muy peligroso, ya que el cuerpo no está listo, los músculos, las articulaciones y hasta el corazón, vaya que pueden llegar a resentirlo. Y lo que sí puede llegar a ser una experiencia única, inigualable e increíble, pues termina siendo un mal rato o incluso una lesión seria. Y es que lo mismo pasa en cualquier disciplina. Por más mínima que parezca la actividad, si no llegamos a considerar la salud, si no tomamos las medidas de prevención necesarias, pues vaya que podemos terminar pagando un precio bastante alto. Por eso, ser conscientes en el deporte no significa solo esforzarse o sacrificarse. Significa
significa también respetar nuestros límites, prepararnos adecuadamente y recordar que la verdadera victoria está en mantenernos sanos y en disfrutar el proceso sin poner en riesgo lo más importante, que es nuestro bienestar. Ahora bien, después de todo lo que hemos hablado, me queda claro que la conciencia en el deporte no solo se trata de entrenar, alcanzar metas o superar los límites, sino que va mucho más allá, y se trata de entender por qué hacemos lo que hacemos, de poner en perspectiva nuestros objetivos y de no perder de vista nunca lo más importante, que es nuestra salud y nuestro bienestar. Y bueno, esto no solamente aplica en el deporte, sino también en la vida diaria, porque al final cada decisión que nosotros tomamos, sea pequeña o sea grande, merece que nos preguntemos ¿por qué lo hago? ¿Es realmente lo que quiero? ¿Vale el sacrificio? ¿Estoy cuidando de mí en el proceso? Y es que ser conscientes es lo que nos permite avanzar sin perdernos en el camino, así como ayudarnos a disfrutar más del proceso y a valorar más lo que tenemos y a vivir con mayor claridad y propósito. Así que, ya sea en el deporte o en la vida, recuerda que no solo se trata de llegar a la meta, sino de entender para qué corres, por qué corres y sobre todo de asegurarte de que cada paso que des te acerque a una versión más plena y más consciente de ti mismo. Así que esta es mi postura respecto a la conciencia en el deporte, o bueno, mis ideas respecto a esto. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, te invito a que te suscribas, a que des like, a que comentes lo que tú quieras. Por ser fechas patrias es que decidí usar algunos colores representativos. Y bueno, no tengo más que decir, más que nos veremos en el siguiente video. ¡Adiós!